crecer la fe y podamos ver tu grandioso amor. Hola, continuamos hoy con nuestra nueva serie que hemos titulado Impresionante. Si tú no estuviste en la semana pasada, déjame decirte que es una serie que trata sobre las características de Dios. Y hoy vamos a tocar una nueva característica. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Probablemente has escuchado hablar de que tenemos o que existe un Dios todopoderoso. Pero ¿sabes lo que realmente significa todopoderoso? Significa que Él tiene poder sobre toda la creación y que Él puede hacer lo que desee de acuerdo a su voluntad. Nadie puede impedir ni restringir el poder de Dios. Y esta es una característica que es inigualable porque es exclusiva de Dios, es exclusiva de Dios. ¿De qué maneras Dios ha mostrado su poder a lo largo de la historia? Lo podemos apreciar en algunos relatos de la Biblia. En realidad hay muchas ocasiones y episodios en los que Dios ha mostrado de una manera palpable su poder. Una de las formas de repente más conocidas que tú misma podrás identificar es cuando rescata a su pueblo de Israel de Egipto, donde había estado cautivo por 430 años. ¿Y sabes qué hizo? Lo sacó y tenía una tierra prometida para ellos, Canaán. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Tenían que atravesar por el desierto para llegar hasta ese lugar. Pero ¿cómo lo rescató? ¿Sabes qué hizo? Algo realmente increíble y asombroso. Dividió el Mar Rojo en dos, proporcionando tierra seca para que su pueblo pudiera caminar y atravesar sin ningún problema ni dificultad. Y quiero que podamos ir a revisar esta parte de la historia solamente para revivir un poquito cómo es que ese poder de Dios se manifestó de una manera tan preciosa. En Éxodo 14, 21 a 22 dice: Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios gobierna y tiene autoridad sobre toda su creación, ¿Sabes qué otras cosas hizo? Cuando estaban en el desierto, no tenían qué comer. Y Él proveyó alimento de una manera sobrenatural, enviando todos los días desde el cielo un alimento que caía en el momento que lo necesitaban, ¿verdad? Y a ese alimento le llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Porque nunca habían visto un alimento igual. Sin embargo, el Señor proveyó ese alimento para su pueblo diariamente. Y también les dio agua en medio del desierto, haciendo que brotara de una roca, ¿verdad? Dios manifestó su poder de una manera asombrosa. Pero no fueron los únicos episodios. Josué era el sucesor de Moisés y él tenía que atravesar, realmente tuvo que pelear muchas batallas. Y una de ellas fue contra un pueblo grande llamados los amorreos. Y resulta que él oró a Dios y le pidió que detuviera el sol y detuviera la luna y que se detuviera el día, ¿verdad? Para que tuvieran tiempo suficiente y poder vencer a sus enemigos. ¿Y sabes qué pasó? Dios lo hizo. Dios mostró su poder una vez más a favor de su pueblo. Vamos a leer lo que dice aquí en Josué 10, 13 al 14. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. En este caso vemos a Dios mostrando su poder en respuesta a la oración de Josué, su siervo. ¿Verdad? Podríamos hacer una lista interminable de hechos
poderoso de Dios a lo largo de la historia. Pero la pregunta que realmente es pertinente para nosotras es cómo se vincula ese Dios que todo lo puede en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo ese Dios que todo lo puede se vincula con nosotras hoy día? Déjame mencionarte 3 aspectos. 1, se manifiesta en nuestra debilidad. Se manifiesta el poder de Dios en nuestra debilidad. Generalmente cuando te sientes bien, estás con fuerzas, estás sana, realmente no recurres normalmente a Dios porque sientes que no lo necesitas, te sientes capaz, te sientes autosuficiente. Entonces no es una forma natural el buscar a Dios. Sin embargo, no siempre estamos bien. Piensa en aquellos momentos en los que de repente has sentido debilidad física porque el trabajo te ha sobrecargado, ¿verdad? De repente has estado también haciendo más actividades de las que acostumbrabas porque hoy en día no tenemos ayuda en casa, ¿no? También de pronto te has sentido vulnerable cuando has tenido que enfrentar algún tipo de enfermedad y has experimentado debilidad física, pero también de pronto has pasado por episodios de tristeza y de dolor y también has experimentado sufrimiento y angustia en tu corazón. Esos momentos de debilidad física y emocional, ¿verdad? Que nos hacen ver vulnerables y frágiles. Pero déjame decirte que justamente el poder de Dios se vincula con nosotras hoy, manifestándose en medio de esa debilidad que nosotras podemos experimentar. ¿Y sabes qué? Es justamente en esos momentos de mayor debilidad física o emocional en la que el poder de Dios puede hacerse palpable y claro para nosotras, porque Dios todo lo puede. Déjame decirte que Pablo, que es el apóstol que escribió la mayor parte de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, él sufría de una afección física. Realmente la Biblia no describe qué era exactamente, pero lo que sí nos hace ver es que esa afección le producía debilidad, ¿verdad? Sin embargo, esa afección no fue un tropiezo, una barrera para que él cumpliera con los planes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que en medio de su debilidad podía experimentar la gracia de Dios, el aliento de Dios y la fortaleza de Dios por el poder de Cristo. Y quiero que leamos juntas, porque él mismo lo escribe, ¿verdad? En la carta de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, y dice: cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo descubrió que cuando estaba en esos momentos de debilidad, era Dios manifestándose en forma palpable, fortaleciéndolo, mostrándole su poder de una manera especial cuando más lo necesitaba. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Estamos viviendo lo que llamamos nuestra nueva normalidad. ¿Cómo es que se han notado esos cambios? Porque tenemos que estudiar virtualmente, trabajamos remotamente, ¿verdad? Estamos aislados de nuestros familiares. En fin, estamos viviendo esta nueva realidad, ¿verdad? Y este tiempo ha resultado difícil para muchos. Quienes están enfermos, de repente están atravesando por una crisis económica, ¿verdad? Se han quedado sin trabajo algunos. Y en fin, esto ha generado diversas emociones como estrés, como angustia, como temor, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El Dios que todo lo puede también nos da
de su fortaleza y nos ayuda para que podamos enfrentar las situaciones nuevas, los retos nuevos que nos tocan vivir, aún en medio de la crisis que nos toca vivir por esta pandemia, ¿verdad? Y eso es lo que decía el propio Pablo en Filipenses, capítulo 4, versos 12 y 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Él decía, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esas situaciones que le tocaron vivir, a veces con abundancia, a veces con escasez, a veces con alimentos y a veces con hambre. Esas nuevas circunstancias, dice Pablo, que aprendió a vivirlas por el poder de Cristo en su vida, porque lo fortalecía para atravesar las circunstancias que le tocaban vivir, sea cuales fueren. Es lo mismo que Dios puede hacer contigo y conmigo hoy. Y en otro pasaje nos alienta también el apóstol Pablo diciendo en Efesios 6:10, una palabra final dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, porque en nuestra debilidad es que realmente el Señor puede manifestar su poder. Podemos experimentar sus fuerzas, su ánimo, su aliento, ¿verdad? Y si hoy te sientes débil o te está costando adaptarte a esta nueva realidad, apóyate en Dios. Apóyate en Dios porque sabes que Él te va a dar de sus fuerzas y su poder se va a hacer palpable, visible en medio de tu debilidad. Te va a mostrar su gracia y te va a mostrar de que es suficiente. Te va a dar también de su poder fortaleciéndote cuando más lo necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo puede. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta al Señor cuando vemos que justamente el poder de Dios se manifiesta en nosotras? Pues se manifiesta para que le demos gloria, para que reconozcamos que Él es el único que puede obrar de esa manera tan especial en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Debemos reconocer que aún nuestras capacidades y talentos provienen de Dios. Nada de lo que tenemos es por causa o por mérito propio, absolutamente nada. Y sabes que el apóstol Pablo, cuando predicaba, no lo hacía tomando en cuenta su gran elocuencia, no lo hacía tomando en cuenta su capacidad de oratoria, no, en lo absoluto. ¿Sabes qué? Él decía justamente que lo hacía en el poder del Espíritu Santo para que la gente no pusiera su confianza en Él, sino que fuera en el poder de Dios. Leamos 1 Corintios 2, 3, 5 y dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, dice Pablo, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y es lo mismo que Dios quiere que hagamos hoy, que dependamos completamente de su poder, ¿verdad? Que dependamos completamente de Dios para que le demos gloria a Él, porque Él se manifiesta en nuestras vidas, justamente cuando somos débiles. Efesios 3, 16, 17 y 21. Quiero que tomes nota, por favor, de este pasaje en particular. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas para que le demos gloria a Él. Y hay una tercera forma. Se manifiesta para que llevemos una vida recta. El poder de Dios se vincula con nosotras para que llevemos una vida de rectitud. El Señor nos da poder para que podamos hacerle frente y podamos vencer cualquier tipo
de práctica pecaminosa en nuestras vidas, desde las más sutiles, desde las más ocultas de pronto, como la mentira, como los celos, como la envidia que nadie los ve, ¿verdad? Pero que están allí en nuestro corazón, como los más evidentes, como por ejemplo las contiendas, los pleitos, la fornicación y otros pecados que podemos manifestar abiertamente. Sin embargo, el poder de Dios está allí para ayudarnos a vencer y tener victoria sobre esos pecados en nuestras vidas. Veamos 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios sabe que somos frágiles, que somos débiles, que somos imperfectas. Él sabe que nosotras no vamos a poder lograr tener victoria sobre nuestros pecados de una manera real y profunda, significativa. ¿Sabes por qué? Porque los intentos que hacemos nos ayudan de repente a lograr algunos cambios, pero son temporales porque nuestra naturaleza nos va a llevar a volver a esas prácticas. Entonces, solamente cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que Cristo ha sido el medio que Dios ha puesto para que a través de su muerte, a través de su resurrección, nosotros podamos reconciliarnos con Él, tener vida eterna, ¿verdad? Solamente cuando nos damos cuenta que podemos venir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabes qué hace Dios? Nos envía al Espíritu Santo para que venga a morar a nuestros corazones, y es a través del Espíritu Santo que podemos tener el poder de Dios para vencer nuestras prácticas y nuestros pecados, ¿verdad? Que tanto pueden estar desagradando a Dios. Ahora, vamos a leer Romanos 6, 10 al 11, que dice lo siguiente: cuando Él murió una sola vez, Cristo, a fin de quebrar el poder del pecado, Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿No te parece asombroso y al mismo tiempo maravilloso que Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, quebró el poder del pecado? ¿Sabes para qué? Para que ni tú ni yo tendremos que vivir nunca más dominadas por este. Porque esto no significa que no vamos a pecar nunca más. Cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, lo que hace es ayudarnos a poder tener realmente victoria sobre el pecado. Pero la muerte de Cristo fue suficiente para que no tuviera más dominio sobre nuestras vidas. ¿Entiendes? El pecado ya no tiene por qué dominarnos, porque la muerte de Cristo fue suficiente, fue el pago para que el pecado dejara de tener poder sobre nuestras vidas. Sin embargo, nuestra naturaleza hace que nosotras pequemos de todas maneras, de alguna u otra forma, con un mal pensamiento, con una mentira, con una actitud incorrecta que desagrada a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nos ha dado al Espíritu Santo. Y Él quiere que realmente pueda tener el control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo y nos lleve a tener victoria justamente sobre el pecado. Leamos Romanos 6, 16 al 17. ¿No se dan cuenta que de uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Cómo logramos realmente tener esa vida de rectitud? Cuando podemos disfrutar del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda a poder vencer esas actitudes pecaminosas que tenemos.
Romanos 8, 11, 12 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Se das cuenta? Dice, por medio del poder del Espíritu Santo, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La única forma de poder tener victoria sobre el pecado es a través del Espíritu Santo. Y es cuando nos convertimos en hijas de Dios. Porque dice aquí que solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Si eres hija de Dios, el Espíritu Santo vive en ti y te da poder para vencer el pecado. Pero si tú nunca le has rendido tu vida a Dios, hoy tienes la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Hoy puedes convertirte en hija de Dios, recibir al Espíritu Santo para que venga a vivir a tu vida y te dé ese poder que necesitas para hacerle frente a los pecados de nuestra vida diaria, ¿no? Y solamente por medio de Cristo es que somos justificadas ante los ojos de Dios, y por medio de su muerte podemos obtener también vida eterna. Así que si tú decides entregarle tu vida a Dios, el control de tu vida, si tú crees que realmente Cristo hizo todo lo que tenía que hacer y es suficiente para el perdón de nuestros pecados delante de Dios y ser justificados delante de los ojos de Dios, si tú crees que Él resucitó y que Él puede darte vida eterna, entonces el Espíritu Santo va a venir a morar a tu corazón y vas a convertirte en hija de Dios. Quiero leer Efesios 1:13 que dice, y con esto voy terminando: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú has escuchado la palabra de Dios y tú has creído, entonces vas a recibir al Espíritu Santo en tu vida para ayudarte en todo lo que te haga falta en tu día a día. Vamos a orar. Señor, reconozco que te necesito, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y te rindo mi vida por completo. Creo que Cristo murió por mí y por su muerte quebró el poder del pecado para que no tenga que vivir más dominada por este. Creo que Jesús resucitó y que un día viviré contigo por la eternidad. Gracias por darme el Espíritu Santo para que se quede a vivir en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este ha sido un tema más de nuestra serie impresionante. Y quiero decirte que, si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves con un tema más. Y esta vez hablaremos de otra característica de Dios. Ninguno igual a Él. Ninguno igual a Él. Así que, si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves. Chao.